Bueno, pues gracias por estar aquí. Yo siempre empiezo como en concurso de aficionados dando las gracias a todo el mundo. Gracias a la feria, gracias Paco por invitarme. Lo que ustedes van a presenciar va a ser una plática entre cuates, porque la verdad es que no puede ser de otra manera. Voy a tratar de ser muy breve y después que Paco hable o te entrevisto, no sé cómo quieras que lo hagamos, ¿sí? Esto de las presentaciones de libros, la verdad es que es delicadón, ¿no? Te piden que presentes un libro y primero no te puedes negar, ¿no? ¿No? O sea, Porque ella me dijo que no quería y siempre, lo forcé. siempre es un honor, ¿no? Siempre es un honor y dices, bueno, pues vamos, ¿no? Pero además cuando te lo pide un cuate, bueno, pues más, ¿no? Y es que de veras esto de las presentaciones, de pronto yo he pensado que tendría que ser casi como si te dijeran, puede firmar aquí que le gustó el libro y pasemos a otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto presentar un libro sin revelar nada o casi nada, ¿no? Más bien como revelando lo poquito que hace falta para abrir el apetito, de pronto es una acrobacia un poquito difícil, ¿no? Si ya de pronto en las cuartas de forros luego te venden toda la trama, ¿no? Yo soy de esos que no leen para nada la cuarta de forros porque a veces estás nomás esperando a ver a qué hora sale el chango que dicen que aquí sale y página 340 y apenas salió el chango y bueno, ¿no? Entonces, sí es un poquito difícil de pronto y a veces siento que lo único que tendría uno que hacer es decir, me gustó mucho, pasemos a lo que sigue, ¿no? Pero no, la verdad es que pues también por algo te invitan y no es nada más para hacerle coba a tu cuate, pero sí es la verdad, ¿no? Me gustaría empezar diciendo que yo a este señor lo quise antes de admirarlo. De hecho, le agradezco mucho que me haya invitado porque nosotros nos conocemos antes de empezar en esta locura de las letras. Bueno, yo ya tenía un poquito y creo que él también, pero casi que llegamos safe los dos, nos apadrinamos el mismo día, nos bautizamos el mismo día, porque participamos en un concurso que emite todavía el estado de Querétaro, de novela negra, que se llama Una vuelta de tuerca. Nosotros fuimos la pareja ganadora de la segunda emisión. La primera fueron Bef, que estuvo ya hace ratito, y Andrés Acosta. Y después el año siguiente, que fue en el 2006, sí, ¿verdad? Sí, en el 2006 ganó Paco con una novela buenísima que se llama Trago Amargo. Yo quedé en segundo lugar con una cosa que se llama Apostar el Resto. Pero lo curioso es que llegamos ahí, pues, los dos como que muy espantados, porque pues la verdad es que empezábamos en esto de las letras negras, ¿no? Bueno, Paco yo creo que ya tenía un poco más, porque él ha sido siempre un gran lector de autores súper consagrados, entre ellos Paco Taibo II, ¿verdad? Ya lo tenía súper manejado. Pero sí quisiera decir que, de hecho yo lo conocí a Paco cuando me dieron esa mención en ese premio. Me acuerdo que Bef me habló para decirme, oye, ya me enteré que te dieron una mención en el premio de novela, felicidades y quién sabe qué. Yo ya era cuate de Bef. Y le dije, oye, sí, pero ¿quién es el que ganó? Dice, pues es un cuate mío. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué? No, pues realmente nada. Lo único que te puedo decir de él es que es el único mexicano que ha hecho un cómic de Superman, ¿no? Un guión para el cómic de Superman, ¿no? Que la verdad no es poca cosa, ¿no? Pero dije, bueno, pues entonces es comiquero, sí. Bueno, pues ya nos conocimos en Querétaro, nos caímos súper bien. Su esposa y mi esposa afortunadamente se cayeron bien, porque a veces es por ahí por donde truenan las amistades, ¿verdad? Mi esposa estaba embarazada, ellos estaban viendo cómo le hacían también para formar una familia y afortunadamente a partir de ahí nos hicimos cuates y es algo muy curioso porque a partir de ese momento pues nos empezamos a leer, pero como que la vida nos empujó a uno para un lado y al otro para el otro. Porque Paco empezó a hacer una carrera impresionante por el mundo de las letras, sobre todo el género negro. Empezó con esta serie de Sonny Pascal, luego se fue al terror, luego se fue a la novela histórica y bueno, ha sido impresionante todo lo que ha hecho.
Y yo me fui para el lado de la literatura infantil y juvenil. De hecho, yo ya estaba en la literatura infantil y juvenil, pero como que de repente coqueteaba con este lado de la raya y siempre me repelían para allá, ¿no? Y Paco de repente también le ha pasado un poquito por eso y chin, lo regresan. Entonces hemos hecho como carreras un poco divergentes, pero siempre nos estamos buscando, ¿no? Siempre estamos como que saludándonos. Ya de repente nuestros hijos nacieron, crecieron, se conocieron. Creo que hasta vamos a emparentar algún día. Mi hijo Bruno y su hija Aranza tienen las mismas afinidades, ¿no? Se caen muy bien también. Y es curioso porque cuando nos juntamos no hablamos de todo menos de libros, ¿no? Menos de literatura. Siempre estamos hablando de, oye, ¿y qué onda con la fórmula del bebé? Y, ¿no? Que es de lo que hablan los tipos rudos que escriben novela negra cuando se juntan, ¿no? Bueno, pues eso es más o menos lo que nos ha llevado por distintos caminos, pero a la vez similares. Paco ha hecho una carrera de veras espectacular. Por los que estén aquí no conozcan quién es F.G. Hagenbeck. Algunos dicen Hagenbeck, unos dicen Hagenbeck. Yo digo Paco mejor, ¿no? Les voy a leer así rápidamente las novelas que tienen publicadas desde ese lejano 2006, ¿sí? Trago amargo, Solamente una vez, El código nazi, Aliento a muerte, Hierba santa, El caso Tequila, El diablo me obligó, El libro secreto de Frida Kahlo, La primavera del mal, Caballitos del diablo, En el crimen nada es gratis, La doncella de la sal y Querubines en el infierno, que es esta que vamos a presentar. Hay nada más desde el 2006. Además, ha recibido un montón de premios, ha hecho novela gráfica y ha sido traducido a un montononal de idiomas. Creo que ya hasta te han publicado en código ASCII, ¿no? Y en lenguas muertas, ¿no? No, de veras es un tipo impresionante, me siento muy orgulloso de ser su amigo y además de verlo que ha estado por todos lados, ha ganado premios nacionales e internacionales, no para. El año pasado ganaste el Rubén Romero, ¿no? De Bellas Artes, por ahí para que los que digan que de pronto lo que hace Paco es género menor, no es cierto, ¿no? Entonces la verdad es que sí vale la pena sentarse aquí, aunque no me dijo que era de etiqueta, ¿no? Yo me vine como me desperté casi, pero bueno, pues con mucho gusto de estar aquí. Hay una película de Woody Allen que se llama Medianoche en París, supongo que algunos la habrán visto, y creo que esa película vale la pena nada más por una frase que dice el que hace de Hemingway en esa película, que el personaje principal está escribiendo una novela y se topa a Hemingway en un café y de pronto se le ocurre lo típico de, oiga maestro, ¿podría usted leer mi novela y darme una opinión? Y le dice Hemingway, o sea, tu novela, sí, ¿podría leerla? Sí, para darte una opinión, sí, la odio, pero ni siquiera la he leído, no importa, la odio. ¿Y por qué? Si no la ha leído. Dice, mira, si me la das a leer y es mala, la voy a odiar por me hecho perder el tiempo. Y si es buena, la voy a odiar por no haberla escrito yo, ¿no? Entonces, de todas maneras, la voy a odiar. Entonces, yo ya sabía que Paco, cuando me diera esta novela, lo iba a odiar, ¿no? De una u otra manera. Afortunadamente, porque además somos amigos y nos podemos decir las netas, lo odio por la mejor de las razones. No porque me ha hecho perder el tiempo, sino a lo mejor lo odio porque no me la pasó antes, porque además tengo la gran fortuna de estar en su lista ya ven que a uno le dan sus 20 ejemplares siempre, tengo la fortuna de estar en su lista de 20 favorecidos para recibir una novela de las manos de Paco Hagenbeck. Y esta me la regaló antes de que yo la leyera, de repente me dijo, oye, ¿la puedes presentar? Yo ya la estaba leyendo, pero soy muy lento para leer, iba como en la página 2, y cuando me dijo que si la quería presentar, dije, pues claro, por supuesto, y bueno, le eché ganas, no he leído nada, no he ido a dormir desde entonces, y la acabé, y bueno, es una delicia. Digo que las presentaciones deberían de ser así, ¿no? El autor invitado debería decir es una delicia y pasarse a su casa, retirar,
y que ustedes creyeran ciegamente en mi palabra y la compraran. Ahora vamos a ver por qué la tendrían que comprar. Bueno, Paco hace una cosa en muchas de sus novelas que a mí me parece verdaderamente impresionante. Para empezar, ya vieron que tiene una producción increíble, ¿no? Pero además tiene una cosa que tiene novelas históricas como esta, de una investigación impresionante, en el sentido de que uno dice, bueno, ¿cómo le hace para meter ficción si todos los datos que mete ahí son palpables, ¿no? Yo he hecho novela histórica, de hecho, dirijo un taller en un diplomado de novela histórica, y esto es como el sueño de cualquier profe que da novela histórica, ¿no? Tiene datos, tiene ficción, ¿sí? Y además tiene una estructura de esas que se agradecen siempre en cualquier texto de esta naturaleza, ¿no? Que es que sepa cautivar no solo por la trama, no solo por la anécdota, sino también por los personajes. Esto lo hace Paco en todas sus novelas y me parece que es apabullante, ¿no? Entonces ahorita voy a agarrar de pretexto que estamos aquí juntos para confesarlo y ver cómo le hace, porque yo me tardo mucho tiempo en escribir una novela para niños de 100 páginas y este señor escribe 3 de 300 y además con este nivel de investigación, ¿no? Entonces, bueno, no los aburro más, ahorita vamos a entrar directamente a la novela, ¿sí? Que además, bueno, me gustaría nada más decir así sencillamente de entrada, que habla sobre todo, o sea, los personajes sobre todo son mexicano-norteamericanos, son unos hermanos que viven en Estados Unidos, que son básicamente pachucos y que son separados por ciertas circunstancias. Uno tiene que irse a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, a raíz de los disturbios de los Sud Riots en 1943. Es un hermano y una hermana. La hermana se queda en Los Ángeles a tratar de esclarecer un misterio. En fin, entonces es una novela que tiene misterio, que tiene policíaco, que tiene aventura, que tiene, creo, hasta terror, porque sale por ahí un nazi que es verdaderamente espantoso. Entonces, bueno, ya me cansé de oírme a mí mismo. Vamos a pasar con Paco. Si quieres abrir con algo y ya después empezamos a pelotear, ¿no? Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Es padrísimo estar aquí. Yo creo que la feria del libro más popular es de ustedes, es la más democrática, es para la gente de a pie. Entonces, gracias, porque estamos aquí todos disfrutando lo más padre que son los libros. Gracias a la Brigada y gracias al gobierno de la Ciudad de México también por darnos este espacio que tanta falta nos hace. Bueno, ¿de qué va Querubines en el infierno? Pues tal cual como dijo Toño, es una novela negra doméstica de pachucos histórica de la Segunda Guerra Mundial. Acabas de inventar un género, ¿no? Un subgénero, ¿no? Esta es yo creo que es una de las ideas más viejas que he tenido en mi vida y nació con una idea, con una imagen. Soy muy visual cuando escribo, entonces la imagen que yo tenía desde hace 10 años, no sé si alguien vio el soldado Ryan en el desembarco en Normandía, era la de un soldado que está a punto de desembarcar cagándose de miedo, o sea, porque también yo me preguntaba, en las películas de guerra siempre ponen a los soldados, generalmente son Arnold Schwarzenegger, que llegan y matan gente y son todos rudos y todos… Si a mí o a alguno de ustedes los mandaran a la guerra, yo me estaría haciendo, te traería diarrea de miedo. Las bombas, las balas. Realmente respeto mucho a las personas, sobre todo los de la Segunda Guerra Mundial, que ni siquiera eran soldados profesionales. Los entrenaban 3 meses y vámonos, los mandaban. Y está este soldado muy nervioso y está fumando marihuana con un pachuco. Esa era la imagen. En ese entonces el pachuco era desde luego Edward James Olmos,
porque por culpa de Luis Valdés, solamente en nuestro imaginario hay dos pachucos, uno se llama Tintán y el otro es Edward James Olmos, no hay nadie más. Ya después me di cuenta que los dos estaban perfectamente mal personificados, y de ahí nació. Entonces dije, quiero empezar una novela así, con el desembarco a un lugar de un soldado mexicano con un pachuco. Desde luego eso fue hace 10 años, empecé a leer. Lo primero que me di cuenta es que no, los mexicanos no desembarcaron en Normandía, desembarcaron en Italia. Dije, bueno, ok, vamos a Italia. No, los pachucos no usaban bigotes, porque los pachucos eran de 15 a 25 años, no les salía bigote. Lo que sí descubrí es que los pachucos sí eran bien trilili, sí le echaban bastante a la mota. Y empecé a investigar y comenzó a crecer y dije, wow, esta es una gran historia. Y hubo un momento que sin escribir una palabra me paré y dije, ¿quién más ha escrito de los pachucos en México? Y nada más Octavio Paz en su ensayo. ¿Y quién más? Y descubrí que no hay novelas de pachucos. Y hoy en día ya son íconos los pachucos. A no ser que sea por las canciones de la maldita vecindad, nadie ha escrito de pachucos. No hay, excepto Tintán, ¿no? Dice, a ver, no puede ser, tiene que haber literatura pachuca. No, nadie. Dije, bueno, ok, vamos a leer libros de la Segunda Guerra Mundial de México, porque en la historia de México, yo creo que ustedes han tenido ese libro de historia donde está la patria, ya saben, muy seria. Lo abres en el capítulo de la Segunda Guerra Mundial y dices, sí, la Segunda Guerra Mundial fue una guerra que pasó bien lejos y no nos pasó nada. ¿De veras no nos pasó nada? Y también me puse a investigar y dije, no, sí, fue muy importante la Segunda Guerra Mundial por México, pero de manera indirecta. Dije, bueno, ¿y quién ha escrito la Segunda Guerra Mundial en México? Los grillitos, nadie, ¿no? Dije, bueno, ok, un libro de guerra de la Segunda, cualquier libro de guerra de un escritor mexicano de la Segunda Guerra Mundial, nada. Entonces dije, bueno, oye, pues qué padre, vamos a hacerlo. Toni Morrison, la escritora norteamericana, siempre ha dicho si tú quieres leer un libro y no existe, escríbelo. Y ahí sí la apliqué tal cual. Entonces empecé a escribir esta historia. Sí, por ahí me acuerdo que en un capítulo de Los Simpson, al final, de que trata de la guerra, Bart termina diciendo que todas las guerras son malas, excepto dos, la guerra de las galaxias y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero el asunto es que creo que lo ponen como en este tono de que la Segunda Guerra Mundial todavía se luchó como la última guerra en la que se podía pelear cuerpo a cuerpo, como que todavía códigos de honor, etcétera, ¿no? Como que todavía estaba equilibrada la cosa y no había ese temor de que a alguien se le ocurriera el chiste de apretar un botón rojo y acabar con la mitad del planeta, ¿no? Y ¿sabes qué? Que yo creo que tiene que ver el libro, es el elemento más importante, y se los juro que no lo hice por la temática que está de moda ahorita. En la Segunda Guerra Mundial había una razón por la que pelear. O sea, hoy en día, cuando ya se descubrieron los campos de concentración, cuando ustedes leen las terribles historias de Auschwitz, no nada más de Auschwitz, sino de los japoneses con China, inclusive de México, los campos de concentración que tuvimos con los alemanes e italianos, cuando descubres todas estas historias, al menos había una buena razón por la que se creía que se iba a pelear. Y es lo que se me hizo más fantástico. 300,000 mexicanos, casi todos pachucos, pelearon por algo que ellos creían que era lo mejor, que era evitar la segregación, evitar el racismo. Y oh sorpresa, 60 años después hay un orangután en Estados Unidos haciendo las mismas declaraciones que pasaban en la Segunda Guerra Mundial. Los pobres no ganaron nada. Se murieron 250,000 mexicanos en la Segunda Guerra Mundial por nada. Pelearon contra los alemanes para que no hubiera racismo con los alemanes, pero el racismo lo encontraron en su casa, lo encontraron en Texas, lo encontraron en Los Ángeles y por desgracia todo el racismo lo encontramos aquí en México. Sí, a mí me gustaría llamar la atención sobre esto que dice Paco, que además está muy bien en el libro, de cómo perdimos todo ese territorio en 1848, luego toda la gente que se fue a California, a Texas y que de alguna manera vivió sin identidad, ¿no? Es decir, todos estos pachucos no eran ni mexicanos
ni estadounidenses, ¿no? Y no obstante esta necesidad de pelear por algo en lo que creían, por una bandera que querían que los acogiera, ¿no? Y que aún así pues, fueron carne de cañón en la Segunda Guerra Mundial, y que me parece interesante e importante que alguien levantara la voz por ellos, ¿no? Me gustaría leer un pedacito del libro que más o menos ejemplifica esto. Es un diálogo que tiene un gringo con esta hermana Moreno que trabaja en una planta de construcción de aviones, y tal cual le dice él: ¿para qué crees que armamos estos aviones, Elsie? ¿Para llevar chocolates a los niños desamparados de Alemania? No, en menos de un mes estarán cargados de bombas y los pilotos estarán escupiéndolas a gente como nosotros. Sí, como tú, Elsie, como yo, solamente que los que las reciban hablarán alemán o japonés, y todo eso lo hace nuestro país por el bien de nosotros, al menos para mejorar nuestro futuro. ¿Matar por el futuro? ¿Usted cree en eso?, cuestionó Elsie. A final de cuentas las guerras así se hacen, ¿no? Se hacen con los civiles, y hay hasta en los civiles, ¿no? Cuando ya se convierten en militares, niveles, ¿no? Los mexicanos, los filipinos, los brasileños. Entonces, así lo pone Paco, eran carne de cañón, ¿no? Y esos 300,000 de los que habla, hay unos cuantos que nosotros vemos llegar desde Italia, luego van a Francia, creo, luego van a Austria, ¿verdad? Y con cada paso vemos que el personaje principal, Dumbo Moreno, llega aterrado a las costas de Italia, y cómo va creciendo, cómo va fortaleciendo, hasta que llega un momento en que ya es un soldado de cuerpo entero. Y todo esto por huir de un crimen que le achacaron, que no sabemos si cometió o no cometió, ¿no? Fíjate que uno de los elementos principales que a mí me gusta del libro, desde luego la Segunda Guerra Mundial, porque a todos nos gustan los libros de historia, pero la que creció mucho fue Elsie. Es un personaje que me gusta mucho. Son las pachucas. Por desgracia, Luis Valdés nos dio una imagen que cuando hablaba de las parejas de los pachucos, las ponían con estos vestidos de sirena, ya saben, de muy entalladitos, rojos, con labios rojos, y la flor, siempre le ponía flor, y tacones rojos y medias de malla. Échenle la culpa a Luis Valdés, las pachucas no se vestían así. Las pachucas es el primer grupo minoritario, el primer grupo urbano femenino que usa pantalones. Se nos olvida que en 1930 y tantos, 1940, usar pantalones en la calle era muy mal visto para las mujeres. Y ellas, como es un movimiento contra cultura, dicen vamos a usar pantalones. Literalmente son mujeres que ahora sí se ponen los pantalones. Usaban los sacos de los pachucos, los suéteres, pinturas de labios negros, peinados muy grandes, porque ahí guardaban las navajas que sacaban luego para saltar. No usaban tacones, usaban guaraches de estos tejidos que venden, con calcetines negros. Esas eran las pachucas. Y de pronto descubrí, ay caramba, pues, y eran muy duras, y eran las que daban miedo. Si ibas en la calle, veías un grupito de pachucas, eras a las que le tenías miedo. A los pachucos no, pues eran chavitos de 15 años, pero esas eran bien bravas. Y cómo se van transformando y se convierten en una fuerza de trabajo, porque la mayoría se ponen a armar aviones, son los aviones de la Segunda Guerra Mundial, y desde luego se convierten en una fuerza de trabajo importantísima de los Estados Unidos. Y desde luego son las primeras que pelean por el salario ecuánime entre hombres y mujeres. El primer grupo que obtiene, el femenino, que obtiene el mismo salario de un hombre y una mujer, es el grupo de negras y latinoamericanas en las fábricas de los aviones. De ahí viene la imagen de Rosy la ribeteadora. No sé si la recuerdan, este es el símbolo del feminismo, que es una chava que está así, con un paliacate, que después descubrí que la modelo, que está basada en una pintura de George Orwell, no era Rosy, era Rosa Pérez de California. También es el grupo que abiertamente hablaban ya de su sexualidad, es un grupo
que por ejemplo ya podían salir de la mano dos mujeres sin que fueran mal visto, porque a fin de cuentas también los latinos nos tocamos mucho, siempre estamos abrazándonos los hombres, las mujeres todo el tiempo. Entonces abiertamente los primeros grupos homosexuales de mujeres son abiertos. Me cayó el 20 que ese grupo de mujeres es el origen del modernismo, del feminismo, y fue una de las grandes cosas que encontré, y yo creo que ella misma en la novela crece muchísimo y se roba la novela, en mi opinión. Sí, es un personaje maravilloso. Digo, los dos hermanos los vemos crecer, empiezan muy tímidos, incluso hasta los ningunean los otros pachucos y terminan, bueno, fenomenal. Es una novela de crecimiento en muchos sentidos, la verdad, eso está muy bien. Yo quisiera preguntarte, Paco, ¿cómo haces la investigación? ¿Cuál es tu proceso ya de escritura? Primero acumulas toda la información que necesitas o te vas topando con ciertos baches y dices, aquí me tengo que regresar, porque te acabo de oír y me impresiona, esta idea la tienes desde hace 10 años, ¿sí? Yo creo que es eso, es la semillita, ¿no? Era, voy a escribir un libro de pachucos en la Segunda Guerra Mundial hace 10 años. Y de pronto encontraba una historia y la guardaba. Y de pronto descubrí otra historia y la guardaba. Y otra y la guardaba. Entonces ya medio empezaba a tomar forma hasta que dije, ya me voy a sentar, pero ya tienes como algunas ideas de qué va. Y lo primero que hay que hacer es lanzarse. Entonces sí me lanzo a escribir. Siempre trato de escribir el primer capítulo para encontrar el tono. Es muy chistoso. En esta primera novela escribí 40 páginas y las deseché. Mi idea original era escribir una novela de realismo mágico sobre la comida, sobre la nostalgia del emigrante con la comida. Entonces yo decía, ¿qué nostalgia más grande habrá de un mexicano que irse 3 años a la guerra y no poder comer tortillas? Entonces dije, no, sí, este mexicano va a añorar las tortillas y en las noches cuando está muriendo pensará en su mamá que le hacía las tortillas. Y en la página 40 dije, qué mamada. Mueren 30,000 personas y él pensando en las tortillas. Con el síndrome de Jamaicón, ¿no? Sí, ándale, o sea, dije, así me lo imaginaba como estas escenas de Isabel Allende, y dije, no, qué mamada, a ver, es la guerra no puede ser de realismo mágico, la guerra es cruelísima, y tal cual, las 40 páginas, delete, y borrón y cuenta nueva, volví a encontrar el tono, y el tono fue un poco más serio, y fue cuando el asesinato detonó todo, y fue cuando dije, es esto, y ahora sí me puse a investigar. Y como iba caminando la novela, iban apareciendo cosas, y fue muy chistoso. Hubo un momento que me quedé como por la página 90, y dije, me falta algo. Y entonces me pregunté, ¿por qué lo estás escribiendo? Es una pregunta muy importante, ¿por qué escribes un libro? Y descubrí por qué lo estaba escribiendo. ¿Por qué escribes un libro de la Segunda Guerra Mundial? Porque necesitas un villano nazi, a fuerzas. Ni modo que escribas un libro de la Segunda Guerra Mundial y no tengas un villano nazi. ¡Qué desperdicio! Y dije, no, tengo que tener un villano nazi, pero que sea el villano nazi. Y Tarantino ya me había ganado con Christopher Waltz, que es maravilloso, en Inglourious Basterds. Dije, híjoles, me la puso bien alta. Y dije, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría hacer con un villano nazi? Ya ha habido psicópatas, ya ha habido violadores, ya ha habido de todo, ¿no? Y dije, no, tengo que tener un original. Y de pronto recordé una cosa que había leído hace 10 años sobre el famoso proyecto Borghild. El proyecto Borghild es la investigación sexual de los nazis. Sí, los nazis también investigaban sexo, investigaban todo. Los nazis, aunque no lo crean, los nazis nos han dado mucho al mundo que tenemos. Las aspirinas, los Volkswagens, el sexo en el Volkswagen, y la muñeca inflable. La muñeca inflable es un invento nazi. El proyecto Borghild era porque Hitler estaba perdiendo muchos soldados en Francia, y no por balas, que no habla muy bien del ejército francés, sino por gonorrea y sífilis, porque había tantas prostitutas que pues, a eso se dedicaban los muchachos, ¿no? Pues puros muchachos de 15 o 25 años, y entonces dicen, no vamos a perder la guerra nada más por
que estos andan calenturientos, y crea una muñeca para que ellos puedan calmar su sed juvenil. Y toda la investigación de la muñeca es muy interesante porque está basado en actrices, en deportistas. El escultor fue el escultor de la muñeca invisible, esta que se le prenden los foquitos. Y entonces dije, mira qué padre, ahí tenemos una buena historia. Y pensé que nuestro villano nazi pues iba a ser uno de estos nazis que investigaron a la muñeca, y tiene una de las muñecas ahí al lado siempre, pero está tan loco que con la única que hables con la muñeca y él cree que la muñeca le responde. No estoy adelantándole nada, es el principio, pero ese es mi villano nazi. Y dije, Tarantino, mira, ya te gané. Oye, Paco, y el lenguaje, porque, híjole, la verdad es que esa es de las partes, entre muchas, que me impresionaron. Pone a hablar a los pachucos que hasta uno quisiera tener subtítulos de repente, ¿no? Digo, épale, guacha mi Dumbo, que salió más cabroncito que bonito ese, yo te sirvo el despapalle, pues, ¿no? Son 5 bolillos nazis, a darle baje del cuetote, te lo chiflo, ready. ¿Cómo le hiciste, Paco? ¿Te fuiste un rato? ¿Qué hiciste? ¿Viajaste? El culpable del lenguaje está aquí enfrente, aquí adelante, y se llama Jesús Vargas, que fue el que me asesoró totalmente para el lenguaje de los pachucos. Muchas gracias. Sin él no se podía haber encontrado. Él me dijo, ¿sabes qué? Los pachuquismos vienen mucho de chihuahuismos, porque a fin de gente es la gente. La palabra pachuco, ¿saben de dónde viene? No es porque vinieran de Pachuca. Es más, creo que no hay ningún pachuco de Pachuca. Son los que van al Paso Chueco. Paso Chueco, Pachuco, de ahí viene el nombre de Pachuco. Y me consiguió varios libros, después de varias pláticas, casualmente en estas ferias, que me explicaba, mira, los pachuquismos vienen de chihuahuismos y de palabras, y comprendí también que estructuraban al revés, como inglés, pero aquí si está bien escrito el pachuquismo, se lo debo a Jesús Vargas, que está aquí enfrente, un gran historiador de Chihuahua. Bueno, creo que andamos un poco encima de la otra charla ya. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algo que... A ver acá. Antes que nada, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Norberto y mi pregunta que le quiero hacer a ambas personas es ¿por qué Pachuco? ¿Por qué el nombre de Pachuco? ¿A qué se debe ese origen? Más bien la originalidad de... Lo de Pachuco. Lo de Pachuco. Lo acabo de decir, fíjate, son los que van al Paso Chueco. Paso Chueco, Pachuco. Paso Chueco. Al Paso. El Paso es la ciudad que está junto a Ciudad Juárez. Ajá. Por eso Tintán es el Pachuquito de oro, pues porque están en Ciudad Juárez. Entonces que cruzan de Ciudad Juárez al Paso, pero de manera chueca. Son cuestión ilegal y todo eso. Cuestión ilegal. Ok. Que hay que recordar que no hay humanos ilegales. Ajá. Nadie es ilegal. Son sin documentos, que es muy distinto. Ok, gracias. O sea, eso hay que decirse del señor Trump. No hay ilegales. No hay ilegales. O sea, sí, yo no soy ilegal. Gracias. ¿Alguien más? ¿Una más? A ver acá. Bueno, yo sé que es inmerecido el halago que me ha hecho Francisco, pero lo recibo igual con mucho agrado y con mucho gusto. Y el micrófono lo tomé no para hablar de eso, sino para hablar un poco más del Pachuco. Lo primero que quiero decirles es de que el fenómeno Pachuco resucita 30 años después en el Cholo. El Pachuco que ha descrito Francisco y la Pachuca son los cholos, y el lenguaje que usa Francisco en el libro es en buena parte el mismo lenguaje que usan los cholos. Y el fenómeno cholo termina
con la violencia del narcotráfico. El narcotráfico y las pandillas de las que se abastece el narcotráfico acaban con el cholo pacífico, con el cholo cultural, que por cierto, la familia chola es una familia muy singular, en donde las relaciones son muy igualitarias, los niños son muy bien tratados y además, desde antes de caminar, el niño ya recibe la identidad chola, lo visten como cholo también. Es algo muy hermoso ver cómo se desarrolla la cultura de los cholos a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Y ya no me extiendo más, nada más quiero decirles algo. El cholo lo acaba la violencia impuesta por el narcotráfico como una cultura. El pandillerismo ya no como una cultura, sino como una forma de control del comercio de la droga. Y a los pachucos los acaba el gobierno. En Chihuahua no se conoce bien la historia, todavía no aparece, pero el gobierno del estado y sobre todo jefes policíacos muy desalmados de los años 50 realizaron grandes redadas de pachucos, a los cuales asesinaban y los tiraban al río Bravo. Y esa fue una forma de advertirle a todos los demás que en cualquier momento podían ser secuestrados y asesinados. No fue un fenómeno cultural que se agotó de manera natural, se agotó violentamente. Celebro mucho la novela de Paco y les quiero recordar que la anterior novela es también una gran novela que habla precisamente del narcotráfico en México. La Primavera del Mal, se la recomiendo mucho. Esta no la he leído, pero estoy seguro que va a ser una gran novela y lo voy a hacer con mucho interés por el tema que trata de una cultura de frontera, de la frontera norte de México. Gracias. ¿Uno y ya? ¿Ya tenemos? Uno, ¿Ya? ¿ya? Ya. Bueno. Ok. Pues muchas gracias. Creo que lo que sigue es que Paco va a firmar libros ¿Luciro? acá. Luciro. No, que continuemos, sí. ¿Ah, sí? Sí. Que no llegamos. que dice el jefe que continuemos. Bueno. ¿Alguien tiene una más pregunta más? ¿Alguien tiene una pregunta? A ver acá. Buenas tardes. ¿Por qué debería yo de leer tu libro? Yo soy muy pragmático, Se la respondo. porque está muy divertido. Y yo refrendo esa opinión. Es muy divertido. Siempre trato de que mis novelas sí están cargadas de denuncias, están cargadas de cosas históricas, están cargadas de todo lo que hemos platicado, pero trato que sean divertidas. Fíjate, en Francia, una vez que estaba hablando con libreros de Francia, estaba promoviendo mi libro en Francia, y me dijeron los libreros franceses, el público busca tres cosas. Uno, lo primero que buscan es que esté divertido. Dos, que les enseñe algo. Y tres, que sea pues, ligeramente original, que no sea algo nuevo que han leído. Y cuando me dijeron eso dije, wow, me acaban de dar la receta secreta para un buen libro. Y desde ese entonces traté de seguir esas tres recomendaciones que me han dado los franceses. Que sea divertido, que les deje algo, o sea, trato de platicarles cosas nuevas, sobre todo en la parte de historia, y tratar de ser original en la estructura o en ideas siempre. Y yo avalo que tiene de esas tres bastante. Entonces yo creo que vale la pena comprarlo y leerlo. A ver acá. Paco, ya que se están haciendo las preguntas a partir de las palabras claves y demás, pues el título es impresionante ahí. Hay toda una teoría acerca de los querubines que tienen alitas y que tienen una sola alita. Aquí evidentemente refieres al infierno. ¿Cómo juntas este par? Los querubines no son ángeles ni son satánicos. No,
querubines son como estos ángeles chiquitos, ángeles pequeños, y hay que acordar que el Gran Pachuco pues era en Los Ángeles, ¿no? Inclusive los sus rayos pasan en Los Ángeles. Y lo tomé del discurso que le dice el nazi al final, que yo creo que me gusta mucho esa escena, que le dice, mírate, angelino, ni siquiera eres ángel, apenas llegas a querubín. Le dice, eso eres, llévame con tus dueños, llévame como presa, porque a fin de cuentas ustedes los mexicanos son esos, son los perros de los gringos. Se lo está diciendo un nazi, que se me hizo muy dura esa palabra y por eso quise usarla, ¿no? Querubines, o sea, somos pequeños ángeles, ni siquiera llegamos ángeles para los gringos en el infierno, que fue la Segunda Guerra Mundial, que dicho sea de paso, es uno de los eventos más terribles que hemos tenido en el siglo XX y que parece que lo han idealizado en Hollywood y se nos ha olvidado la cantidad de muerte, la cantidad de eventos terribles que sucedieron, los genocidios que hubo, no nada más de los judíos, de los filipinos, de los polacos, de los chinos. En verdad fue un infierno. ¿Alguna otra pregunta? Mira, si tenemos tiempo, al final del libro de Paco se menciona una rola, la última rola de la que hablan, una que se llama Huiza Gacha, con la bajé en mi celular para irnos con eso, si nadie más tiene preguntas. Digo, déjame ver si se oye de todas maneras. Sí, y mientras les platico un poco de la música pachuca. Es otro de los grandes descubrimientos, la música pachuca. Como que todo el mundo había dicho, bueno, la música pachuca. Esa, cuando yo se lo guacho, me siento muy al alba con usted. Oiga, ¿le gusta el borlote? Tíreme la cadera para acá. ¿Sabe qué pienso que le digo? Quiero un bolo con usted. Chava, bolota ese baile. I'm waiting for my boyfriend to come back. La música pachuca, el máximo representante de la música pachuca, estoy seguro que todos lo conocen. Lalo Guerrero, sí, el de las ardillitas, es el compositor de esta canción. Después de componer música pachuca, hizo Las Ardillitas con gran éxito y fue lo que nos llegó a nosotros. Y la música es muy muy buena, es un poco el baile que llegó con Tintán, que bailaba, que es un swing, pero con mucho humor, con mucha picardía. Se prestaba mucho este baile de salón, de picardía, y es muy muy divertido. Yo creo que fue también una de las grandes influencias para escribir el libro La música pachuca. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Paco, a mí sí me gustaría preguntarte ya para finalizar, estos cameos que te gusta hacer tanto, ¿no? De repente son muy divertidos de encontrar. Yo por lo menos me encontré a Hilario Peña ahí, que hasta Hilario, que creo que se murió ahí de un balazo, pero por supuesto está una tal Norma Jean, una Sofía, en fin, ¿cómo es esto? ¿Cuáles más hay ahí? En fin. Los principales es Marilyn Monroe, aparece en el libro y inclusive es un elemento principal porque Norma Jean estuvo construyendo aviones en donde sucede la trama, en la de Long Beach, en la constructora de Long Beach. Es ahí donde la descubren. Ustedes pueden buscar las fotos de Marilyn Monroe construyendo aviones. No se parece en nada a la Marilyn Monroe que nosotros conocemos. Tenía el pelo castaño, se veía hasta gordita, cachetoncita. Después la cambiaron totalmente y sí aparece ahí unos... Y leyendo yo las memorias de Sofía Loren, Sofía Loren vivía en Nápoles, esta mujer guapísima, yo creo que una de las actrices más guapas que han existido en el mundo, a mí siempre se ha hecho muy guapa. Leyendo sus memorias dice que cuando los aliados liberan Nápoles, ella no tenía dónde comer, entonces tenía que ir a buscar comida, y habla que una vez es rodeada por nazis y tiene que esconder con su hermana,
y la rescata un comando, y que le sacó mucho de onda. Ella pensó que eran gringos, y cuando los oyó hablar, dijo, no, pues estos no son gringos, estos son italianos. Y no, eran mexicanos, era un comando mexicano la que rescata a Sofía Loren, y por eso se sintió tan identificada con los norteamericanos, porque pensó que todos los norteamericanos pues éramos como nosotros, como los mexicanos, que le dieron chocolate y la arroparon y le cantaron y dijeron, no, los gringos son buenísima onda, y pues no, pues eran mexicanos. Entonces también Sofía Loren aparece en la novela. Son como detallitos que había leído en la novela que pues eran parte de la investigación y que los iba metiendo. Eso es lo que se logra cuando tienes 10 años para ir construyendo, ¿no? Vas ensamblando de aquí y de allá. Pues yo creo que pues ya muchas gracias a todos por haber estado aquí. Lo que sigue es que corran a comprar su libro y se formen para que Paco se los firme. Gracias, Paco, por la invitación. Gracias a la brigada, gracias al gobierno, gracias José Ramón, gracias Paco Taibo, gracias a todos. Fíjense, la brigada trajo 2 libros míos que están a un gran precio. 30 pesos, una novela histórica, policíaca, que se llama Aliento a Muerte, sobre una venganza en el Segundo Imperio, de la historia de la invasión francesa en tiempos de Maximiliano. A mí, en lo personal, me gusta mucho esa novela. Está a 30 pesos, digo, más barato no se puede, les juro. Y mi libro más famoso y el más traducido, que se llama Yerba Santa o La libreta perdida de Frida Kahlo, traducido a 17 idiomas, ganadora del Gourmand de Francia, el Latino Book Award, finalista del Premio Planeta de las Américas, está en 50 pesos. Y desde luego, Querubines en el Infierno, mi última novela, que espero que les guste. Siempre que estoy en una feria, termino así mis presentaciones. Estamos en una feria de libro. Por favor, salgan, compren un libro y regálenlo. Así comienzan las revoluciones. Gracias.